Y ahora pues les voy a comentar un poco acerca del alojamiento en el que me estoy quedando. El único problema es que sí van a encontrar. Y eso me lleva a la primera peculiaridad que me topé cuando llegué, que supongo que debe ser por eso. Y ahora pues les voy a comentar un poco acerca del alojamiento en el que me estoy quedando. Este es un hotel que se llama Hotel Yotel. Es un hotel como pues un tipo boutique. No estoy muy seguro, creo que es una cadena, pero no estoy muy seguro. Como sea, es un hotel como muy orientado a la modernidad, con un estilo muy minimalista. Y pues, se encuentra bien ubicado. Está sobre Market Street, que es una de las avenidas principales. Y desde aquí pues tomamos el tranvía y nos lleva directo hasta Fisherman Wharf y hasta Castro también. Entonces, y también podemos, bueno, salir a otros lugares. Hay una estación de cable car también muy cerca, la de Powell Market. La ubicación está bastante buena. El único problema es que sí van a encontrar mucha gente, mucho indigente en la calle, eso sí, sobre todo en la noche se juntan mucho. Ya por ahí después de las 9 de la noche, bastantes indigentes aquí afuera. Pero no se preocupen, pues no les van a hacer nada estas personas. Ustedes no se meten con ellos no se meten con ustedes. Pero bueno, sí hay bastante. Pero ese es un problema general de San Francisco y eso lo van a estar viendo en absolutamente todos lados. Pero si en la noche particularmente, les digo, como después de las 9, sí se hacen grandes concentraciones de estas personas aquí en la zona de Market Street, sobre todo aquí cerca del hotel. Pero no importa aunque lleguen a esa hora, yo he llegado a esa hora, pues nada más, ahora sí que se van por la otra acera y no se van a meter con ustedes, no hay problema. Y eso me lleva a la primera peculiaridad que me topé cuando llegué, que supongo que debe ser por eso, que cuando llegan la puerta está cerrada. O sea, ustedes obviamente todavía no son huéspedes, todavía no hacen su check-in y se topan con la puerta cerrada, entonces tienen que esperarse a que les abran de adentro. Eso es algo que se me hizo muy peculiar porque normalmente pues, las puertas de los hoteles para entrar al lobby pues está abierto para que entremos y hagamos nuestro check-in y lo que tengamos que hacer. Y en este no, en este está cerrada. Yo supongo que es por eso, por los indigentes para que no se vayan a meter. Toda la parte del check-in es de autoservicio. Ustedes llegan, se topan con unas computadoras y ustedes mismos hacen su check-in. Ustedes mismos se hacen su llave de... Ahí están las llaves listas para que ustedes agarren una y pues, la pongan en el grabador. Y bueno, pues ya tengan su llavecito. O sea, todo el check-in lo hacen ustedes. El check-in es a las 3 de la tarde, el check-out es a las 11 de la mañana. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ahorita les platico de lo que tiene el hotel, pero primero pues vamos a dar un recorrido por el cuarto que se me hizo bastante interesante y bastante peculiar. Es un hotel, si mal no recuerdo, 3 estrellas. Vamos a recorrer el cuarto para que lo conozcan. Y bueno, pues esto es lo que se encuentran cuando llegan. Básicamente estoy en la puerta. Y como ven, pues por allá tenemos un pequeño escritorio para que puedan trabajar o lo que quieran. Les dejan 2 botellas de agua, pero no son gratis, cuestan $4, están bastante caras. Acá pues su teléfono, una lamparita. Tiene burro para planchar, aunque no hay plancha. Y bueno, pues ya por acá el lavabo está aquí afuera, con su espejo bastante bien. Y bueno, aquí sus amenidades. Hay crema y hay jabón. Sus toallitas para la cara, Kleenex y aquí abajo pues van a encontrar las toallas de manos y bueno, todos los botes de basura. Y ya por acá pues un lugar también un pequeño pues para poner cosas y aquí adentro se topan con la caja fuerte. Aquí una caja fuerte de buen tamaño, les cae su laptop si quieren. Por acá está el control de temperatura. Y por acá pues para colgar. Y bueno, pues aquí está la puerta. Y algo que se me hace peculiar es de este lado tenemos pues el baño. Ahí nos dejan las toallas, que eso es de estas que calientan para poder secar cosas. Y el baño.
Está peculiar porque el baño pues no tiene puerta, no tiene nada, está aquí abierto. En el cuarto no hay nada que los tape de ninguna manera. Entonces, bueno, pues es un cuarto para 2 personas, así que pues deben de estar con alguien que le tenga mucha confianza porque pues no hay puerta, no hay nada, está aquí al aire. Pero bueno, y de este lado está la regadera con sus amenidades, hay champú, hay acondicionador y ya hay pues el jabón, ¿no? Y tiene regadera de teléfono y también obviamente regadera normal. Por ahí abajo tiene un botoncito, ahí abajo, que ahí no se alcanza a ver, pero por ahí tiene un botoncito que cambia de una a otra. Y bueno, y ya lo que es la cama, si se fijan como que este cuarto es vertical y tiene aquí una escalera que la vamos a subir. Porque aquí arriba es donde vamos a encontrar lo que sería la parte de la cama, que está pues ahí en el suelo, no hay box ni nada, está aquí. Esto es como que un pequeño mini cuartito, digamos, donde pues está su cama, que bueno, aquí está mi relajo porque ya estoy empacando para irme. Tiene un par de lamparitas de mesa y algo bueno, si tiene conectores eléctricos pues bastante sustanciosos. Aquí hay 2 con USB y las lámparas pues todas tienen su USB. Entonces en conexiones está bastante bien. Y aquí tiene su televisión. Lo malo es que la televisión pues está como muy baja. Entonces ya cuando si se quieren acostar y ver la televisión, normalmente la parte de abajo pues les tapa con ustedes mismos, con la cobija, con sus pies, porque está muy abajo. Pero bueno, en general, si se acomodan, pues no hay tanto tema. Y otra cosa, obviamente tienen canales de Estados Unidos por cable. Y además pueden transmitir lo que tengan en su teléfono. Pueden acercarse porque tiene un Chrome, un Google Chrome integrado a la tele. Y de hecho de este lado está este botoncito. Este es como un botón que lo presionan para activar en la televisión el Google Chromecast. Lo que hace esta cosa es como que genera, les va a decir que genera una red Wi-Fi específica para su cuarto. En la tele les ponen las instrucciones, les genera un password y se tienen que conectar a esa red Wi-Fi que les genera la televisión. Van a seguir teniendo internet, no hay problema. Pero ya no van a estar conectados a la red del hotel, que por cierto, este hotel tiene Wi-Fi incluido, así que por eso no hay tema. Pero pues les comento, esta genera su propia Wi-Fi, también conectada a internet, para conectarse a la tele. Y ya al usar el Chromecast para poder transmitir Netflix o Disney o lo que tengan en su teléfono, pues ya lo pueden ver aquí en la tele. Y bueno, por supuesto tiene su aire acondicionado. Y bueno, así se ve desde aquí arriba. Lo que sí es que esta parte de arriba, pues el techo está un poco bajo, entonces hay que tener cuidado de no darse cabezazos. Porque sí, me bajo un poquito y les enseño más. Ahí, si se fijan, el techo pues sí está la verdad un poquito bajito. Digo, sí se pueden sentar bien y todos, o sea, sí hay buen espacio. Incluso parados, si no son muy altos, pero si son altos pues sí se van a tener que estar como agachando porque sí está un poco chiquito y nada, hay que tener cuidado, como les comento, de no golpearse. Y bueno, pues ese fue el recorrido del cuarto. Ahora, en cuestión de servicios, ¿qué incluye este hotel? De entrada incluye un desayuno. Es un desayuno bastante básico, pero incluye desayuno. Básicamente es un croissant. Bueno, es croissant en la mañana, pueden comer los que quieran. Hay cereales, hay café obviamente, hay leche, aditamentos para el café, crema, etcétera, azúcar, bla, bla, bla. Ponen fruta, normalmente lo que he visto siempre ponen manzana y naranja. Ponen barritas de estas energéticas, también y pueden tomar, si quieren para el día, pues se pueden agarrar 3, 4. Y listo, se acabó. Eso es el desayuno. El desayuno se sirve en un área que es como un tipo comedor y salita de descanso, una cosa por el estilo, que está bastante mona. Y aparte también hay otro
otra salita también como para ir a hacer cosas, trabajar, descansar, lo que sea. Y también tiene unos pequeños cuartos para hacer llamadas. Hay 3 cuartos para hacer ustedes se pueden meter y si quieren pueden ahí estar trabajando y cerrar y hacer llamadas, videollamadas, etcétera, lo que necesiten. Hay 3 lugares especiales para esto. Algo peculiar, tiene una máquina expendedora de cargadores y de Tylenols. Por si no trajeron su cargador o lo que sea, adaptadores también venden. Es una máquina expendedora. También en el área de comedor, podríamos llamarlo, hay una máquina expendedora de refrescos, papitas y botanas, ya saben, ¿no? Chocolates, que peculiarmente el precio está bastante decente. O sea, luego en estos hoteles las máquinas expendedoras suelen tener precios un poco elevados, pero aquí no, aquí la verdad que los precios están bastante bien. Entonces pueden ir a comprarse algo en la máquina expendedora, obviamente son refrescos y cositas así. Y la verdad es que el precio lo vi bastante bien. También tiene gimnasio, tiene un gimnasio abierto a las 24 horas que también tienen acceso y está bastante bien. Les pongo aquí las imágenes, está bastante equipado, hay caminadoras, hay de estas bolas medicinales, hay pesas, hay incluso una máquina de remos. La verdad es que está bastante bien equipado el gimnasio y se ve muy bien. Y en el pasillo hay una máquina de agua, por si quieren agua y no quieren comprar, pues, obviamente la que les cuesta $4. Salen al pasillo y ahí hay vasos desechables y hay una máquina de agua. Entonces ahí pueden tomar agua, incluso ahí esa misma les da hielos o agua con hielo si quieren. Entonces por ese lado está bien. Y pues listo, eso es lo que tiene este hotel Yotel. En general, ahorita pues ya estoy para hacer el checkout, que es cuando estoy grabando esto, para precisamente tener como la visión general. Y la verdad es que pues, estuve bastante cómodo, no tengo quejas. Posiblemente nada más la parte de la salida sobre Market con la gente sin casa, pues puede ser ahí un poco intimidante, pero no lo sentí peligroso. Y como les comento, está súper bien ubicado. De hecho, se llega directo desde el aeropuerto por el BART. Entonces, directo hasta acá, no tuve que hacer ningún tipo de cambio de línea ni nada. Es directo del aeropuerto hasta acá. Y obviamente de regreso pues va a ser lo mismo. Pues ese es este hotel, el Hotel Yotel en que me estoy quedando. Hay algo que se me estaba olvidando. Cuando hacen su check-in, les van a cobrar $450 de depósito. La verdad es que se me hace excesivo ese precio. Normalmente es común que a uno le cobren un depósito cuando se hace el check-in en algunos hoteles, sobre todo aquí en Estados Unidos. Pero la verdad es que sí se me hizo un poco excesivo $450. Es un dinero que se nos va a devolver, pero aún así pues creo que pues sí es un poco alto este depósito. Pero bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya con esto vamos a terminar este video. Espero que les haya servido, espero que les guste y pues si llegaron hasta acá, recuerden suscribirse al canal, que todavía hay varias cosas. Este debió de haber sido el primer video de San Francisco, así que pues todavía nos falta un rato para recorrer San Francisco en este canal de YouTube. Así que nos vemos en el próximo video de San Francisco. Hasta luego.